de los elementos defectuosos y no defectuosos. Vamos a empezar con esta situación de predecir cuál es la probabilidad de que a través de un sistema, ¿sí?, de probabilidad condicional podamos calcular la probabilidad de otros casos que no vienen aquí en el sistema. Entonces, ¿cómo se lee esto? Dijimos que era la probabilidad de que suceda A si ya sucedió A. O lo diríamos, ¿no? Si ya sucedió la A, ¿cuál es la probabilidad de que suceda B? Aquí, si ya sucedió B, ¿cuál es la probabilidad que suceda A? Probabilidad de B y probabilidad de A. ¿Sale? Entonces, fíjense muy bien. Aquí tenemos esta tablita que ya la habíamos visto y vamos a hacer los cálculos ahora utilizando probabilidad condicional. ¿Sale? Algunos problemas se pueden repetir con varias técnicas de probabilidad. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta que nos están haciendo en este ejercicio. Número 1. Fíjense bien. Aquí sería caso B, no es caso A, es caso B. Para el caso número A, ¿cuál es la pregunta? Por favor, ayúdanos a leerla. Ayúdanos a leer la pregunta, por favor. A ver. Yadira Sánchez, ayúdanos a leer la pregunta. ¿Sí está Yadira Sánchez? Sí, profesor. Ayúdanos a leer, por favor, Yadira. Dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una calculadora nueva sea eléctrica? Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Aquí, primero, ¿cuál es la condición? La condición es que sea nueva. ¿Y cuál es la duda o cuál es la pregunta? Bueno, de que si es nueva, sea eléctrica. Entonces, fíjense bien. Ya habíamos hecho esta técnica utilizando el concepto de probabilidad condicional, pero ahora lo vamos a utilizar utilizando el teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces, número 1. Probabilidad que sea eléctrica, ¿cuál es? Que sea eléctrica, habíamos dicho aquí, habíamos hecho esta tablita, si se acuerdan de este ejercicio, aquí eran 5, aquí eran 7, aquí eran 4, aquí eran 8 y en total 12. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que sea eléctrica, ¿cuál era? ¿Cuántas eléctricas hay? 8, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que sea eléctrica es 8 entre 12. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que sea nueva? La probabilidad que sea nueva es, tenemos ¿cuántas nuevas? 5 nuevas entre 12. Entonces, la probabilidad que sea nueva es 5 entre 12. Ajá, ahora, ahí viene la interesante. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? Es esta parte que sea eléctrica, y que sea nueva. Entonces, ¿cuántas eléctricas hay? Hay 8, ¿estamos de acuerdo? En total hay 8 eléctricas. Y la probabilidad que sea nueva, si es eléctrica, es 3. 3 de 8. ¿Estamos de acuerdo? Eléctricas hay 8 y nuevas hay 3. Entonces, la probabilidad de que sea eléctrica y nueva sería la probabilidad que sea nueva y eléctrica, que es
3 de 8, multiplicada por la probabilidad que sea eléctrica, que es 8 de 12, entre la probabilidad de que sea nueva, 5 de 12. Entonces, simplifico acá arriba y ¿qué me queda? 8 entre 8, entonces aquí me da 3 de 12, ¿estamos de acuerdo? Y acá me da 5 de 12. Entonces esto me daría 12 entre 12, 3 quintos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que siendo nueva sea eléctrica? De siendo nueva sea eléctrica es de 3 quintos. ¿Cuánto es eso en número porcentaje? 60%. ¿Cuánto? 60%. 60%. Y eso también lo hubiéramos podido obtener con esta tablita, ¿no? La otra manera alterna es ver la tablita. ¿Cuántas nuevas hay? Nuevas hay 5, ¿estamos de acuerdo? Y eléctricas son 3. Entonces nos da lo mismo viendo la tablita que haciendo la regla de Bayes. ¿Sí? Ahora, la regla de Bayes me ayuda cuando no tengo la tablita. Cuando tengo la tablita, pues se simplifica todo muy fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo la tablita, pues lo más rápido es hacerlo con la tablita. Esa es la condicional, ¿no? ¿Cuántas nuevas hay? Hay 5. ¿Cuántas de esas son eléctricas? Son 3. Entonces, la probabilidad de que sea eléctrica y nueva es 3 quintos, que es el 60%. Si yo no tengo esta tablita y no puedo hacer el análisis elemento por elemento, entonces aplico la teoría de Bayes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer otra vez ahora el otro ejemplo, fíjense bien. Vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Vamos a pedirle a ver quién nos ayuda a leer. Vamos de arriba para abajo. Jimena, por favor, ayúdanos, Jimena. El ejemplo, ¿verdad? Sí, el ejemplo B. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una calculadora manual sea usada? Sea usada. Entonces, fíjense bien. Aquí vamos a empezarlo a hacer con la teoría de Bayes. Y la primera probabilidad es, ¿cuál es la probabilidad de que sea usada? ¿Cuántas tenemos aquí usadas? 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Probabilidad que sea usada son 7. 7 de 12. Ya tengo esta. Siguiente. Probabilidad que sea manual. ¿Cuál es la probabilidad que sea manual? ¿Cuántos manuales tengo? 4 de 12. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo esto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que sea manual si es usada? ¿Cuántas usadas tengo? 7. De las usadas, ¿cuántas son manuales? 2. Entonces, ahora, según el teorema de Bayes, la probabilidad de que sea usada si es manual es la probabilidad que sea manual y usada, o sea, 2 séptimos, multiplicada por la probabilidad que sea usada, 7 doceavos, por la probabilidad que sea manual, 4 doceavos. 7 con 7 se elimina y aquí me queda arriba 2 doceavos. Entre 4 doceavos, ¿cuánto me da? 2 entre 4, que es igual al 50%. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo hago con la tablita, ¿cómo me va a salir? La probabilidad de que sea usada si es manual. ¿Cuántas manuales hay? 4.
De esas, ¿cuántas usadas son? 2. Me da un medio que es igual al 50%. Me da lo mismo utilizando los datos directos de la tabla que utilizando la teoría de Bayes. ¿Estamos de acuerdo? Todo Sí. depende de cómo ustedes escojan la ruta para obtener el resultado. Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan un ejercicio, pongan su procedimiento, para que así yo pueda verificar cuál fue el razonamiento que siguieron. ¿Sí? Aquí recordemos que en matemáticas siempre hay más de una ruta para poder resolver un problema. Pero la ruta tiene que ser consistente. ¿Sí? Si ustedes en algún momento se equivocan en la ruta, pues entonces ya no van a llegar al resultado correcto. La idea es que todos lleguemos al mismo resultado. Por eso ahorita les estoy explicando las diferentes maneras que hay para resolver un mismo problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en matemáticas nunca podemos asegurar que solamente hay una solución. Bueno, sí hay una solución, pero no solamente hay una manera de resolver un problema. Esa más bien es la expresión correcta. Un problema lo puedo utilizar o lo puedo resolver de diferentes formas. Es más, ahorita vamos a ver en un ejercicio cómo hasta podemos resolver utilizando el diagrama de árbol. ¿Se acuerdan que hemos utilizado el diagrama de Venn? Ah, bueno. Ahorita en este problema que viene, vamos a utilizar el diagrama del árbol. Aquí está el enunciado. Para que vean que también estos tipos de problemas se pueden utilizar resolviendo el problema del árbol. A ver, Wendy López, ayúdanos a leer este enunciado. Voy, profesor. ¿No importa que no tenga cámara ahorita? Ahorita no hay problema. Nada más al momento de pasar lista sí tiene que tener activada su máquina, por favor. Ah, ok. 3 máquinas A, B y C producen respectivamente 50, 30 y 20% del número total de artículos de una fábrica. Los porcentajes de desperfectos de producción de estas máquinas son 3, 4 y 5%. Si selecciona al azar un artículo, hallar la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Y vean cómo aquí utilizan esta técnica del diagrama de árbol para explicarnos lo que estamos viendo de probabilidad condicional y probabilidad de Bayes o teorema de Bayes. Vean. Las 3 máquinas representan 3 puntos del árbol, ¿no? La máquina A tiene el 50%, la máquina B tiene el 30% y la máquina C tiene el 20%. Después, de esta máquina salen 2 tipos de opciones, o es defectuoso o no defectuoso. Y nos dan la probabilidad de que sea defectuoso, 0.03, ¿sale? Entonces, de la máquina B también tenemos solamente 2 opciones, o es defectuoso o no defectuoso. Y la opción de la defectuosidad de un elemento de la máquina B es 0.04. De la máquina C tenemos defectuoso y no defectuoso, y los defectuosos son el 0.05%. Entonces, si ustedes se fijan, utilizando la teorema del árbol, ¿cuántos serían los no defectuosos de la máquina A? 0.97, ¿no? Si 3% son defectuosos, el no defectuoso sobre el 97. El no defectuoso de la máquina B sería el 0.96 y el no defectuoso de la máquina C sería el 0.95. ¿Sale? Como aquí nada más tenemos 2 opciones, pues es muy fácil definir cuál es la probabilidad del defectuoso y del no defectuoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es ahora por teorema del árbol, ¿sí? Y bueno, vamos a ver una manera también de resolver este mismo tipo de problemas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ponerlo en vista paralela. Y ahora vamos a resolverlo utilizando la información que viene en el árbol de
en el diagrama del árbol. Ahí está. Entonces, habíamos quedado que para los no defectuosos era aquí punto 97, punto 96 y punto 95. ¿Vale? Muy bien. Entonces, me dice, el inciso A, me dicen que cuál es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso si yo tomo al azar uno de estos productos. Entonces, para que sea defectuoso, puede venir de la máquina A, puede venir de la máquina B o puede venir de la máquina C. Entonces, yo multiplico la probabilidad de cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la probabilidad que venga de la máquina A? 0.5. Y lo multiplico con la probabilidad de cuál es que sea defectuoso si viene de la máquina A. Sería 0.03. Más, ¿cuál es la probabilidad que sea de la máquina B? 0.30. Y lo multiplico por la probabilidad que sea defectuoso si viene de B, es decir, 0.04. ¿Vale? Más, ¿cuál es la probabilidad que venga de la máquina C? 0.20. Por la probabilidad de que sea defectuoso si viene de la máquina C, 0.05. Entonces, ¿cuánto me da este valor de probabilidad de que sea defectuoso? 0.5 por 0.03 más 0.3 por 0.04 más 0.2 por 0.05. ¿Cuánto les da en por ciento? ¿Cuánto les da en por ciento? ¿Sería 3.7, profe? Perfecto, sí, muy bien, 3.7%. En decimal sería 0.037. Y en porcentaje 3.7%. Ahora, esto es la probabilidad de que sea defectuoso. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? Tengo la opción 1, que sería la probabilidad de que no sea defectuoso es el complemento de la probabilidad que sea defectuoso, es decir, igual a 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, hacemos este cálculo, sería 1 menos 0.037. ¿Cuánto nos da esto? 96.3. 96.3, en decimales sería 96.3 y en por ciento sería 96.3%. Ahora, eso es por diferencia, ¿no? Esto ya lo sabemos, o sea, por eso yo les digo, una vez que ustedes ya conocen todas las herramientas, pues es más fácil calcularlo. Ahora, la otra manera es, si yo no conozco la probabilidad o no he calculado la probabilidad de defectuoso, pues me voy al árbol y calculo la probabilidad de no defectuoso, que sería 0.5 por 0.97 más 0.3 por 0.96 más 0.2 por 0.95. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a lo mejor ahí no nos da igual porque podemos tener problemas de redondeo, pero vamos a calcularlo. 0.5 por 0.97 más 0.3 por 0.96 más 0.2 por 0.95. Y me da lo mismo, 0.963. No tuve problemas de redondeo, me da el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que independientemente de la ruta que tomen,
pueden llegar al mismo resultado, siempre y cuando ustedes entiendan el concepto que se están pidiendo. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, aquí, una vez que calculamos la probabilidad de defectuoso, la probabilidad del no defectuoso simplemente es el complemento del defectuoso, porque solamente hay dos opciones, o es defectuoso o es no defectuoso. ¿Vale? Entonces, si yo estoy entendiendo la problemática, pues sé qué herramientas puedo utilizar para calcular lo que me pide. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. Muy bien, vamos a hacer la siguiente parte de este ejercicio. Aquí, pues realmente no hay mucha condicional, o no podemos aplicar la teoría de Bayes, simplemente la condicional es que sea defectuoso si viene de A, que sea defectuoso si viene de B, o que sea defectuoso si viene de C. Ahora, la teoría de Bayes se aplica al inverso, ¿sí? ¿Cómo aplicamos la teoría de Bayes? La teoría de Bayes sería la probabilidad de que el artículo defectuoso, es decir, ya sabemos que es defectuoso, pero ahora lo que queremos saber es si viene de la máquina A. ¿Sale? Si un artículo que es defectuoso viene de la máquina A. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Fíjense muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que si el artículo es defectuoso, venga de A? Sería la probabilidad de quién. Según la teoría de Bayes, es la probabilidad inversa, ¿no? Aquí el orden sería de X de A por la probabilidad de A entre la probabilidad de X. Ajá. Y nosotros ya habíamos dicho que cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, ya la calculamos. ¿Cuánto nos dio la probabilidad de que sea defectuoso? Del 0.037. Exactamente, 0.037. Y vamos ahora con la probabilidad de que sea no defectuoso. Dijimos que era 0.93, perdón, 96.3, ¿verdad? 96.3, la suma me tiene que dar 1. Bueno, entonces, fíjense muy bien. Yo aplicando el teorema de Bayes para este ejercicio, número 1, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la máquina A? El 50%, ¿sale? ¿Cuál es la probabilidad que sea defectuoso? El 0.037%. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y venga de la máquina A? O sea, he dicho que tomando un elemento de la máquina A sea defectuoso, es el 0.03%. Entonces, aplicando el teorema de Bayes, aquí sería que un artículo defectuoso venga de la máquina A. Entonces sería la probabilidad de que un artículo de la máquina A sea defectuoso es 0.03 multiplicado por la probabilidad de A entre la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da esto, jóvenes? ¿Cuánto les Sería da? 40.54%. A ver, 0.03 por 0.5 entre 0.037. 40.54. Acuérdense que hay que usar 2 decimales después del punto. 40.54%. Entonces aquí lo vamos a poner como 40.54%. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la probabilidad de que si yo tomo un artículo defectuoso, venga de la máquina A. Y vamos a verificarlo, fíjense bien, aquí está. Es la misma fórmula que puse yo y nos debe de dar 40. Bueno, ahora, vamos a ver los otros dos casos que faltan. ¿Cuáles son los otros dos
casos que faltan. ¿Quién me dice cuáles son los otros dos casos? Que sea defectuoso pero que venga de la máquina B. Exactamente, que sea defectuoso y venga de la máquina B. En este caso, ¿cómo va a ser la fórmula? Que sea de la máquina B y sea defectuoso por la probabilidad de que sea de la máquina B entre la probabilidad de que sea defectuoso. Ahora, la probabilidad de que sea defectuoso ya dijimos que era 0.037. La probabilidad que venga de la máquina B es 0.3 y la probabilidad de que sea un artículo de la máquina B y sea defectuoso, ¿eso cuánto nos da? 0.04. Sustituyendo estos valores, ¿cuál es la probabilidad que un artículo defectuoso sea de la máquina B? Es 0.04 por 0.3 entre 0.037. ¿Cuánto les da esto? Es 32.43. Muy bien. Y lo sumamos acá. Probabilidad de B si es defectuoso. 32.43. Vamos a ver. 0.04 por 0.3 entre 0.037. 32.43. Perfecto. ¿Cuál es el caso que nos falta ahora? Que sea defectuoso pero que venga de C. Exacto, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad que un artículo defectuoso venga de la máquina C? En este caso sería la probabilidad de que la máquina, es la probabilidad de que un artículo que viene de la máquina C es defectuoso por la probabilidad de C entre la probabilidad que sea defectuoso. Entonces, probabilidad que sea de la máquina C es 20%. Probabilidad que sea defectuoso, ¿cuánto es? Aquí teníamos dos datos muy importantes. La probabilidad de defectuoso era 0.037 y la probabilidad de no defectuoso era 0.963. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que un artículo defectuoso viniera de la máquina C era lo que estábamos calculando ahorita. ¿Están de acuerdo? En eso nos quedamos. Entonces, déjenme ponerlo aquí con otro color. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que un artículo defectuoso venga de la máquina C es igual a la probabilidad de que el artículo sea producido por la máquina C y sea defectuoso por la probabilidad que sea de C entre la probabilidad que sea defectuoso. Entonces, probabilidad de C, dijimos que era 20%, probabilidad de que sea defectuoso es 0.037 y la probabilidad de que un artículo defectuoso venga de C, es el punto, perdón, aquí es, ahí está, es X de C es 0.05. Acuérdense que esa es la gramática, es diferente. Parecería lo mismo, pero es diferente. Aquí es, ¿cuál es la probabilidad que un artículo defectuoso venga de la máquina C? Y esa es la probabilidad que un artículo de C sea defectuoso. ¿Sí estamos de acuerdo? Parecería lo mismo cuando se dicen, pero son diferentes. Repito, probabilidad que un artículo defectuoso sea de C y probabilidad que un artículo de C sea defectuoso. Son cosas parecidas, que suenan muy parecido, pero que no es lo mismo. Entonces, probabilidad que un artículo de la máquina C sea defectuoso es 0.05
La probabilidad de que sea DC es 0.2 y la probabilidad que sea defectuoso es 0.37. ¿Cuánto me da la probabilidad que un artículo defectuoso venga de C? ¿Cuánto les da? A ver, 27.02. no, ahí sí no me conviene redondear la 2. Al lado del 2, ¿qué tiene? Un 0. Un 7. Un 7. Entonces redondelo a 3. Y eso me da 27.03%. Entonces la probabilidad de que un artículo defectuoso venga de la máquina C es igual a 27.03%. La suma, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. Entonces, 40.54 más 32.43 más 27.03 me da el 100%. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Tarea para que practiquen esto. Tarea va a ser teorema de Bayes, así lo voy a abrir. Es más, les voy a decir qué es lo que quiero que hagan. Ya vimos la probabilidad de que sean defectuosos. Ahora ustedes calculen, y no necesariamente la diferencia con 100, aquí van a ver. Van a calcular probabilidad que un artículo no defectuoso venga de A, probabilidad de que un artículo no defectuoso venga de B y probabilidad que un artículo no defectuoso venga de C. ¿Sí? Y aquí ya tienen toda la información. Está muy sencillito el ejercicio. Ya hicimos de los defectuosos. Ahora van a hacer lo mismo, pero para los no defectuosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces practiquen con eso y pues ya van a poder entender mejor lo que estamos haciendo ahorita con este teorema de Bayes. Entonces sería la probabilidad de que un artículo no defectuoso venga de A, que un artículo no defectuoso venga de B y que un artículo no defectuoso venga de C. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a dar ya por concluido este ejercicio.